Oli, hermosa persona en la tierra, bienvenido, bienvenida a Florece en el Intento, el podcast en el que cultivamos nuestro florecimiento espiritual y nutrimos nuestro propósito divino en la tierra. Yo soy Dharma, tu host, alquimista espiritual y canalizadora. Y hoy quiero hablar acerca de vivir la vida como una práctica espiritual. Por supuesto, como siempre en este hermoso podcast me acompañan mis guías Isis, Raciel y Adi Shankara. Y voy a hablar contigo desde la sabiduría y el amor de mi alma. Muchas gracias por ser aquí. Es un honor para mí que seas aquí. Es momento de iniciar nuestra conversación. Trae tu bebida favorita, si tienes hambre, un snack para comer. Yo hoy de bebida tengo un tecito ¿de qué era? Creo que era de bayas que tenía guardado y electrolitos sabor a coco. No sé si saben esto, pero cuando uno canaliza como de forma regular en el día a día, hace parte de tu servicio, los electrolitos son muy importantes. En fin, son electrolitos y también té de cereza. Té de bayas y electrolitos de coco. Cuéntame en comentarios cuál fue tu bebida de elección o qué snack comiste mientras estábamos en esta conversación. Quiero hablar de este tema porque siento que algo que en este momento necesitamos es la integración entre la espiritualidad y la terrenalidad. El unir el cielo con la tierra a través de nuestro corazón. El no ver nuestro espíritu, nuestra alma, lo eterno, lo infinito, como separado de la experiencia terrenal. O lo que muchas veces resulta más doloroso, ver lo infinito y lo eterno en lucha constante con lo terrenal. Siento que el alivio que yo he cultivado en mi vida, la gracia que yo he cultivado en mi vida, la prosperidad que yo he cosechado en mi vida, se debe en gran parte a que he sabido integrar mi práctica espiritual con mi cotidianidad. He aprendido a ver mi experiencia terrenal como algo sagrado, el día a día, lo cotidiano, lo mundano, el cuerpo, la encarnación, todo lo he aprendido a ver, a interpretar, a aprovechar, a recibir, a integrar como una experiencia sagrada. Y es esto lo que me ha permitido vivir una vida hermosa, es esto lo que me ha permitido sentirme en integración, es esto lo que me ha permitido expresar el poder de mi alma, expresar la luz de mi alma en mi acción, en mi actuar, en la forma como llevo mi servicio, mis empresas, en la forma como llevo mis relaciones, en la forma como estoy construyendo esta vida y como estoy construyendo el mundo. Esta es la razón por la que hoy quiero compartirte qué significa para mí vivir la vida como una práctica espiritual. También quiero hablar de este tema porque sé que me han hecho muchas preguntas por Instagram y por mensajes sobre la expresión devocional, sobre cómo expresarnos a través de nuestra ropa, de nuestros hábitos, de nuestra rutina en devoción, en ritualidad. Cómo ver la experiencia terrenal que tantas veces es contrastada y compleja y que incluye la experiencia de la separación, lo cual es doloroso y confuso. Cómo ver esta experiencia vital terrenal como algo sagrado, cómo sentirlo en el cuerpo, cómo sentirnos sagrados, cómo asumirnos sagrados y reconocernos sagrados y luego expresar eso en nuestra vida. Así que me siento muy, muy honrada de poder compartirte desde mi lugar, desde mi experiencia
experiencia, desde lo que he aprendido de mis guías espirituales y en mi labor como canalizadora y como alquimista espiritual, lo que yo he aprendido acerca de cómo reconocernos sagrados, cómo vivir la vida como una práctica espiritual, cómo ritualizar nuestro día a día y todo lo que hoy quiera surgir, todo lo que hoy quiera nacer en esta transmisión, en esta comunicación desde el corazón, desde mi alma para tu alma. La vida es una práctica espiritual. La vida en la tierra implica poner en práctica todo lo que hemos aprendido en otras vidas, no solo vidas que hemos transitado, que hemos habitado en la tierra, sino también las vidas que hemos habitado en otros planos de conciencia, en otras dimensiones. Venimos a la tierra a expresar a través de las acciones nuestro espíritu, la información, la experiencia, la riqueza, el amor, la experiencia acumulada de muchas vidas contenida en nuestro espíritu. Venimos a poner en práctica lo que conocemos espiritualmente, lo que somos espiritualmente. Esta es una de las definiciones o una de las formas en las que podemos interpretar la vida como una práctica espiritual. Pero también ¿qué significa poner en práctica aparte de volverlo a acción? ¿Qué significa practicar, ensayar, probar? Significa intentar, significa quizás no saber, estar aprendiendo una habilidad, estar aprendiendo un conocimiento, estar aprendiendo una disciplina e intentar a través de la acción expresar esa disciplina o hacer algo con ese aprendizaje, tratar de ejecutar algo, todo como en un intento, en un ensayo, ¿sí? Hasta que un día tengamos maestría y ya podamos decir que somos maestros de ese aprendizaje, de esa área, de esa disciplina, de ese conocimiento, entre otras, ¿verdad? Entonces, la vida como una práctica es la vida como un intento, como un constante tratar, como un constante ensayo de eso que hemos aprendido en otras vidas o simplemente de eso que hemos querido aprender en esta encarnación. Es intentar lo que leímos en un libro, llevarlo a nuestra vida diaria, a nuestras relaciones, a nuestra profesión. Es intentar lo que aprendimos de otras vidas, luego de que trascendimos y estamos en esa revisión posterior a la muerte en el plano astral. Aprendemos cosas, tenemos en el mundo de las ideas, aprendizajes, conceptos, es venir de nuevo a la tierra a poner esos conceptos, esas ideas a prueba, a intentar refinarlos, a intentar comprenderlos y experimentarlos, a intentar hacerlos parte de este tejido terrenal, de esta experiencia terrenal, de este tejido colectivo de experiencia terrenal, de esta terrenalidad compartida entre todos los seres humanos y vivida en esta tierra que no es solo un planeta, una roca flotando en medio del universo, sino que es un ser vivo enorme y precioso que no solo nos incluye a nosotros, sino también a todos los animales y no solo a lo material, a lo que podemos ver, que por supuesto también incluye el reino mineral y el reino vegetal que también tiene alma y conciencia, sino que también incluye a todos los elementales terrenales, ¿verdad? E incluye los registros akáshicos, que son los registros, los registros akáshicos de la Tierra, porque hay otros que son de otras dimensiones y de otros sistemas de planetas, sistemas solares con otros soles, entonces digamos los registros akáshicos terrenales.
Todo no solo incluye, venir a la Tierra no solo incluye interactuar con otros seres humanos, sino también con todas estas distintas formas de conciencia. Entonces, venir a la Tierra es practicar eso que en la individualidad de nuestro espíritu, es decir, en la unidad individual de nuestro espíritu, que sería el alma, ¿sí? Venir a practicar lo que conocemos desde el alma, lo que somos en alma, venir a practicarlo en esta dimensión, la dimensión material. Por lo que si decimos que la vida es una práctica espiritual y que eso implica que es un ensayo, ¿sí? A través de la acción, la primera característica o la primera cosa que queremos tener en cuenta para vivir esta vida como una práctica espiritual es quitarnos el peso de encima de creer que lo que hagamos en cada segundo es absoluto y definitivo y que si fallamos, que si cometemos un error, ya no hay nada que podamos hacer porque solo había una única oportunidad. Y si perdemos esa oportunidad o fallamos o si hacemos una acción que nos lleva a otro lugar en estos caminos, nos ubica en un camino determinado, entonces perdimos los otros caminos y ya no hay nada que hacer porque ese giro en el camino es definitivo. Lo primero que queremos hacer para vivir la vida como una práctica espiritual es darnos la gracia de intentar, darnos la gracia de fallar y de aprender, darnos la gracia incluso de dejar de nombrar las cosas como fracasos y simplemente nombrarlas como experiencias. La vida como una práctica, la vida terrenal, la existencia terrenal como una práctica espiritual no es más que la vida con su valor inherente en cuanto a experiencia. Es decir, vine aquí a experimentar. Esa experiencia a veces es arriba, a veces es abajo, a veces sabe dulce, a veces sabe amargo, a veces es en claridad, a veces es en confusión, a veces es en alegría, a veces es en tristeza y vengo a experimentarlo todo, vengo a tratar, ¿sí? Quitarnos ese peso de creer que hay cosas definitivas o que un error es, ¿cómo se dice eso? Inarreglable, que no podemos hacer nada después de una acción, que catalogamos las cosas como errores y como fracaso y se acabó. No podemos integrar los aprendizajes, sino que nos quedamos en una lamentación constante y crónica ante esa acción, ante esa decisión que tomamos cuando creímos que estábamos haciendo lo correcto, cuando simplemente no pudimos tomar una decisión diferente. El quitarnos ese peso también es acerca de ver esta realidad como una de las dimensiones del universo, como una de las dimensiones de nuestro espíritu, no como la única dimensión. No necesitamos, como se hace en muchas filosofías, decir que esta dimensión es burda y grosera y da asco, la dimensión material, y que está condenada a los deseos y al pecado y al sufrimiento. No necesitamos catalogarla de esa manera y ponerle toda esa carga y ponernos toda esa carga por la naturaleza de la experiencia de la separación del todo, de la separación de los otros individuos, de la separación de las otras almas, de nuestro oversoul o de nuestro espíritu. No necesitamos nombrarlo de esa manera para reconocer y aceptar que sí, que la dimensión material es solo una de las muchas dimensiones de nuestro espíritu, ¿sí? Y que es una dimensión que tiene unos límites y que incluye incomodidad y que incluye dolor y que incluye estas
esta experiencia de la vibración del miedo a la supervivencia, la culpa, la vergüenza y el dolor. No por eso vamos a renegar de la experiencia, a negarla, a catalogarla como mala, ¿sí? A luchar con ella. Bueno, podemos hacer eso si queremos, pero no es desde ese lugar que yo he podido y que otras personas a las que acompaño, y no solo en mi comunidad, sino también la experiencia de otras personas que conozco, la experiencia de otras vidas, ¿sí? De otras épocas y personas que han vivido sus vidas en otras épocas, y también lo que he aprendido de planos de conciencia superiores o dimensiones de más alta vibración, es que si queremos vivir esa integración, ¿sí? Es decir, encuerpar nuestra alma, ¿sí? Es decir, ascender en conciencia, es decir, unir el cielo con la tierra, es decir, activar la piedra filosofal, nuestro corazón, y volver todo en oro, ¿sí? Es decir, aprender de todo y aprovechar ese aprendizaje y nutrirnos de toda la experiencia y vivirla en gracia y vivirla en gozo y lograr conectar con ese éxtasis espiritual en nuestro día a día, en nuestras labores cotidianas, en nuestra experiencia humana enraizada. Si queremos eso, no podemos luchar con la naturaleza de la experiencia humana. Y elegir no luchar con esa naturaleza es en parte no luchar con el hecho de que venimos a intentar, que vamos a tirar una pelota y esa pelota no va a caer en el lugar donde queríamos, ¿sí? Que vamos a entender al vivir esa experiencia que hay miles de causas que están involucradas en el efecto de que la pelota caiga en el punto que queremos. Que quizás ese querer, ese deseo de que la pelota caiga en ese lugar venía de un lugar fragmentado, con una carga, con una vibración baja. Queríamos que la pelota caiga de ese lugar, en ese lugar desde una carencia. Eso es vivir la vida terrenal como una práctica espiritual. Aceptar que la experiencia material incluye el estar sujetos a las leyes de la creación sin tener claridad completa sobre las leyes y sobre cómo operan. Que la experiencia terrenal es sí, venir a aprender a ser alquimistas, ¿sí? Pero en esa alquimia sumergirnos debajo otra vez, ponernos debajo otra vez del velo del olvido, ¿sí? Y a veces que el adoctrinamiento de la religión en la que crecimos, de la cultura en la que nacimos, de los traumas de nuestra familia, de los traumas de esta tierra, de este territorio, ¿sí? Que a veces eso tenga más volumen que nuestra maestría alquímica, que a veces eso tenga más volumen que nuestra conciencia y que nuestra conexión con la conciencia universal. Eso hace parte de la experiencia, hace parte de la práctica. No luchar contra nuestra existencia terrenal es regirnos de la existencia terrenal. Estamos practicando, estamos jugando, es un entrenamiento. Y yo sé que no sé si les pasa, pero a mí me pasa que cuando me definen la experiencia en la Tierra como una escuela, a mí no me resuena tanto porque mi experiencia en la escuela, justo esta mañana estaba hablando de eso con Ana y Ana es mi novia, mi compañera por muchas vidas. Perdona a los que están escuchando solo en audio, acabo de tomar mi poción de hoy, mi tecito. Bueno, decía que justo esta mañana estaba hablando de eso con Ana y es que yo no puedo creer que durante 10 años mi versión niña de mí misma se levantó todos los días súper, súper temprano. Aquí en Colombia, no sé si en toda Latinoamérica, si quieres me cuentan en comentarios, si quieren me cuentan en comentarios.
Pero aquí en Latinoamérica el colegio inicia muy temprano, a las 6:30, o al menos mi colegio. Entonces uno se tenía que levantar como a las 5 de la mañana para bañarse y estar listo. Algunos se levantaban a las 4, a las 4:30, a las 3. O sea, estamos hablando de niños desde los 4 a los, obviamente, 16 años cuando uno termina el colegio, pero pues de los 4 y todos los años en medio, de 4 a 16 años, levantándote a las 3, a las 3:30, a las 4, 4:30, 5 de la mañana y luego ir al colegio y estar durante 8 o 6 horas aprendiendo con métodos que muchas veces no eran propicios o que no eran los mejores métodos de aprendizaje, ¿verdad? Y no solo eso, sino que muchas veces también conocimiento que venía con un bias, que venía con una agenda detrás, ¿sí? O sea, si por ejemplo si uno nació en Europa, ¿verdad? Digamos en España, la historia de la colonización se la contaron de una manera porque pues ellos fueron quienes colonizaron, ¿verdad? Entonces son los héroes de su propia historia. En nuestro caso, en Latinoamérica, pues nuestro lado de la historia era ser los colonizados. Entonces, la manera como cada uno recibe la historia va filtrada por ese papel que cumplió la cultura, el territorio, las poblaciones en la historia, más todos los intereses detrás. Entonces, claro, a mí me enseñaron las cosas desde un filtro católico, porque vivo en un país muy, muy católico. Y así con todo. Entonces, no solo era aprender con métodos no efectivos después de haberse levantado muy temprano, sino también aprender conocimiento que venía con un filtro, que tenía unas intenciones detrás, que perpetuaba las dinámicas de poder inequitativas, desarmoniosas, fragmentarias, explotativas. Y a veces a mí no me cabe en la cabeza que yo haya vivido eso y que eso sea lo normal, no porque sea como, ¡ay, qué horrible! La tierra es lo peor. No desde ese lugar, sino que me parece muy loco que esa haya sido la normalidad de mi infancia. Y tampoco me estoy quejando como diciendo, ay, pobrecita, yo viví eso. No, solo me parece conceptualmente rarísimo que esa sea la normalidad, ¿verdad? Y como tengo esta noción de que la escuela es eso, a pesar de que siempre me fue muy bien en la escuela, a pesar de que siempre igual mi personalidad dio para que yo súper fácil dijera, ok, lo que hay que hacer es sacar las mejores notas y este es el camino para el éxito, y que pudiera seguir ese camino y que fuese exitosa en ese modelo hegemónico de la vida, sí, a pesar de que yo sí pude adaptarme a ese modelo de vida por muchos años hasta que me enfermé, pero esa es otra historia. Cuando me dicen la vida en la Tierra, la Tierra es una escuela, yo pienso en eso y siento mi intestino como diciendo, no nos resuena. Siento mi corazón diciendo, no nos resuena. Y esa es la razón por la que a veces no me gusta nombrar a la Tierra como una escuela, pero sí me gusta nombrarlo como un terreno de juegos. Como un terreno de juegos, como un terreno de juegos, no sé cómo más nombrarlo, como un lugar en donde venimos a jugar, a experimentar, ¿sí? Sé que a otras personas les gusta decir que es un videojuego, pero a mí no me gusta la idea de un videojuego porque pienso en niveles, en jerarquías, ¿sí? Me suena un poquito otra vez desde esta visión de hay que ganar y competir con los demás, y realmente competir y buscar ganar no tiene sentido. Me gusta más la idea de estamos jugando. Tú estás jugando a ser un personaje, yo estoy jugando a ser otro personaje, y podemos jugar un juego en el que nos divirtamos los dos, o podemos jugar un juego en donde peleamos y hacemos una guerra y destruimos el terreno de juegos. Para mí la existencia en la Tierra es eso, es un juego, pero no un juego con niveles y con competencia y con premios, sino
un lugar de experimentación. Y quiero que nos quedemos con esta idea, esta imagen de la Tierra como un lugar para experimentar, para jugar, como un terreno de juegos, para que ahora pensemos en nuestra espiritualidad o que traigamos a colación nuestra espiritualidad. Quiero que pensemos en la noción que tenemos sobre ¿qué es lo espiritual? Puede ser los textos que hayamos leído, las disciplinas de las cuales nos hayamos nutrido. Entonces, sé que para algunos será el budismo, para otros será una visión más védica. Bueno, el budismo surge de ahí, pero, o sea, como una visión más hinduista. Sé que para otras personas es una visión más chamanista. Sé que para otras personas es una visión más antroposófica. Para otras personas es una visión más teosófica. Para otras personas es una visión metafísica. Para otras personas es una visión más moderna y new agey, ¿sí? Para cada persona, la espiritualidad tiene nombres diferentes y se ha alimentado de disciplinas diferentes o de ramas del conocimiento espiritual diferente. Para mí, de donde yo me he alimentado y donde me ha alimentado la mayoría de mis vidas es de la hermética y específicamente de la alquimia espiritual. Esa es mi raíz en cuanto a la mística, ¿sí? Si quieren, me pueden compartir cuál es la de ustedes, con cuál han resonado más, con cuál mística han resonado más. Eso, o sea, lo que le da nombre a la espiritualidad en nuestra mente es la mística de la cual hayamos venido, la cual hayamos practicado en esta o en otras vidas, que hayamos estudiado en esta u otras vidas. Así que quiero que pensemos en eso, qué significa para ti, qué significa para nosotros, qué significa para mí la espiritualidad, qué significa para ti el espíritu, qué significa el alma, qué significa y qué otros nombres hay allí. Podemos hacer un mapita, entonces espíritu, luego surge el alma, o pienso que el alma va antes que el espíritu. Luego de ahí que se desprende el higher self, o dónde lo ubico, o tengo esta idea de los guías espirituales, o pienso en los ángeles, como cada persona tiene a raíz de sus experiencias, de lo que ha estudiado, de lo que ha vivido y practicado, como una cosmogonía distinta, un mapa conceptual de la espiritualidad distinto, con distintos nombres y distintos órdenes. Y quiero que en este momento tengas presente el tuyo, o que después de escuchar este podcast tengas presente ese mapa, esa red de significado. Si al hacer el ejercicio, si no te surge de manera natural y al hacer el ejercicio sientes que está todo caótico, como que has leído de muchas culturas diferentes, de muchas místicas distintas y no has alcanzado a integrar todos esos conceptos y sientes que definitivamente tienes un caos en ese mapa de significado, no te preocupes, pero esta experiencia te sirve para entender que quizás tienes exceso de información y que te falta integrar tanto a nivel de pensamiento como a nivel de poner en práctica ese conocimiento para que se vuelva sabiduría, conocimiento integrado, conocimiento encarnado. Y una vez tenemos presente este mapa, esta red de significados sobre qué es para nosotros, en nombre la espiritualidad, quiero que pensemos qué tan lejos está eso de nuestra cotidianidad. Si, por ejemplo, yo pienso, yo me alimento de la hermética, entonces están las leyes universales y también tengo el yoga, porque uno de mis guías es yogi y porque llevo 13 años practicando yoga y me he formado como profesora profesional de yoga también de forma bien profunda. Entonces no solo tengo las leyes herméticas, sino que también tengo los yamas y los niyamas, que son como los mandamientos o la ética del yoga. Tengo esa información como base, ¿verdad? Y si yo veo que tengo esas ideas, esos conceptos, y luego veo
qué tan lejos está de mi vida y veo que no estoy aplicando los yamas y los niyamas, que no tengo ni idea de cómo se interpretan las leyes universales en la vida terrenal, en mi día a día, entonces voy a concluir, ¿sí?, que mi espiritualidad conceptual está muy lejos de mi vida cotidiana, está muy lejos de mi experiencia terrenal. Es decir, que me he ocupado de estudiar espiritualidad y quizás de dejar esas experiencias en los retiros, en las experiencias con sustancias, ¿sí? Pero que no he traído nada de eso a mi vida diaria, a mis acciones, a mis rutinas, a mi profesión, a mi servicio. Y si eso es lo que pasa, si nos damos cuenta de eso, entonces, más que culparnos o sentirnos mal, esta es una invitación para integrar la espiritualidad a nuestra vida diaria a través de la práctica espiritual, que no es solo lo que hacemos a primera hora, cantar mantras, meditar, hacer yoga, escribir de forma ritual. No es solo eso, sino también la manera como tomamos decisiones, sino también la manera como cocinamos, cómo nos relacionamos con el alimento, sino también la manera como nos relacionamos con nuestro cuerpo, sino también la manera como llevamos nuestras relaciones, nuestros vínculos, sino también nuestra creación, nuestro arte, nuestra profesión, es absolutamente todo. En cambio, si nos damos cuenta que al hacer este análisis entre lo que consideramos como espiritualidad y los conceptos de la espiritualidad y la vida cotidiana, nuestra experiencia terrenal, y nos damos cuenta que sí, que estamos aplicando los yamas y niyamas, pues en mi caso, ¿no? Pero que sí, que estamos aplicando esos mandamientos o esa ética de la corriente mística que nos gusta. Que sí, que hemos usado, que hemos convertido las leyes universales en herramientas, en maneras de interpretar y jugar con nuestra cotidianidad. Que sí, que nuestra práctica espiritual no es solo el momento en el que vamos al retiro o meditamos, sino que definitivamente también es cuando estamos lavando los platos, también es cuando nos bañamos, también es cuando resolvemos conflictos, también es cuando gestionamos nuestras emociones. Si nos damos cuenta que sí hay esa unión entre lo espiritual y lo terrenal, entre lo mental y lo corporal, entonces podremos decir que sí, o nos podemos dar cuenta que sí estamos viviendo nuestra vida como una práctica espiritual. Cuando no vivimos nuestra vida como una práctica espiritual, ocurre esto que les dije al inicio, esta lucha entre las dos partes. Y nos tendemos a polarizar, lo cual es irónico porque si nos polarizamos a vivir solo en la espiritualidad conceptual sin llevarla a la práctica, lo que pasa es que caemos en ese péndulo, o sea, estamos sujetos, es egoico el polarizarnos porque la ley de los polos, ¿sí? La ley de polarización, se me fue el nombre, bueno, sí, la ley de la dualidad, ¿verdad? Y luego la ley del ritmo nos dicen que si nos polarizamos y nos ponemos a habitar solo lo espiritual, solo la conciencia, que no es es lo mismo que lo mental, pero no, porque la mente tiene distintos niveles, ¿sí? Los pensamientos automáticos e intrusivos no son lo mismo que cuando hablamos del plano mental. Eso es para otro video. Y si les interesa, cuéntenme en comentarios, pero la cosa es que si nos polarizamos a solo lo espiritual sin llevarlo a la práctica, después nos vamos a ir en péndulo hacia la terrenalidad. Por ejemplo, si nos ocupamos solo de lo espiritual y no lo llevamos a la práctica, puede que tengamos problemas económicos, puede que tengamos problemas en nuestras relaciones, problemas físicos, problemas de salud con nuestro cuerpo. Sí, podemos tener problemas gestionando nuestras emociones, porque las emociones son a través del cuerpo, ¿verdad?
Y luego, al ver este caos en la terrenalidad, o seguimos escapando en bypass espiritual, ¿verdad? En evasión espiritual, y nos polarizamos aún más, y luego el péndulo va a ser tremendo, ¿verdad? O vamos y atendemos este caos porque es inevitable y nos pendulamos y después tenemos que ocuparnos demasiado de la terrenalidad y de pronto renegamos de la espiritualidad y renegamos de lo que antes nos parecía la única forma de existencia y de existir y de vivir, ¿verdad? Así que ese es el riesgo de no llevar a la práctica nuestra espiritualidad, y lo que queremos es que haya esa integración, esa puesta en práctica para que no vivamos de un extremo a otro. Y lo cierto es que cuando logramos esa integración, la expansión de conciencia se encarna, no se queda solo acá arriba, ¿verdad? En lo abstracto, sino que se vuelve carne, se encarna, se enraiza, y podemos sostener en nuestro cuerpo la multidimensionalidad, es decir, no solo lo espiritual, sino lo terrenal, no solo lo que consideramos luz, sino también toda la sombra, no solo lo que opinamos nosotros, sino también las opiniones de los demás. Podemos sostenerlo todo al mismo tiempo, no solo nuestra experiencia vital, sino también la experiencia de los demás, no solo esta época, sino también otras épocas, no solo esta vida, sino todas las vidas que hemos vivido. Y eso básicamente es encarnar nuestra alma, encarnar nuestro higher self, volver a nuestra esencia. Y es eso lo que realmente nos permite en este campo energético humano, en este campo energético del cuerpo, ¿sí? Del cuerpo físico, que claro, también es de los otros cuerpos, pero en este momento, en esta vida en la Tierra, eso es lo que nos permite realmente ascender en conciencia, realmente aumentar nuestra vibración. Recordemos que la ley de la vibración también es solo efectiva en lo creado, en todo lo creado, es decir, Dios es la ley misma, el todo es la ley misma, ¿verdad? Pero una vez se empieza a separarse para experimentarse a sí mismo, se vuelve vibración. Entonces, solo en esta integración, reconociéndonos, no el todo, no somos el todo, somos un fractal del todo, y no solo un fractal del todo, sino un fractal del todo encarnado, ¿verdad? Una vez nos reconocemos de esta manera, es que solo si nos reconocemos de esta manera, es que podemos aumentar nuestra vibración aquí en la Tierra, y aumentar la vibración de la Tierra. Y que eso se exprese, que aumentar nuestra vibración se exprese en la vida que vivimos, en la forma como vivimos la vida, cómo se manifiesta, las oportunidades que aparecen ante nosotros, y la vibración, la calidad de nuestra experiencia en la Tierra, la calidad de nuestra experiencia vital, lo linda, lo gozosa, lo divertida, lo entretenida, lo expansiva, lo próspera, que es nuestra experiencia vital. Así que creo que con esto, en este momento, mis guías me están diciendo que vamos a dejar por aquí el tema. Sé que hay muchas preguntas, sé que todavía hay mucho que explorar en otras áreas, así que me gustaría que me cuentes en comentarios qué preguntas te surgen de esta introducción. Siento que este episodio es un poco una introducción a esta nueva etapa, temporada de Florece en el Intento. Hace un mes o dos, hace 2 meses no grababa episodio, y en esos 2 meses viví unas cosas impresionantes. Yo siento que en esos 2 meses por fin encarné mi alma. Necesitaba integrar, necesitaba procesar y necesitaba poner en práctica aún más, o más bien, más que poner en práctica, necesitaba reconocer la puesta en práctica, porque ya venía poniendo en práctica, pero necesitaba reconocer todo lo que había hecho, todo lo que había cambiado, todo lo que había ascendido, todo lo que había transmutado en los últimos 10 años que llevo recorriendo este camino. Y esos 2 meses que me tomé fueron para eso, y siento que la diferencia de mi vibración ahorita frente a la vibración de hace 2 meses es gigante. Que la magia que soy capaz de hacer ahorita, que la alquimia que soy capaz de hacer ahorita, hace 2 meses no era posible. Que la vida que vivo ahorita hace 2 meses era diferente. Y
Yo sé que en el anterior capítulo, que era de saltos cuánticos, medio intenté nombrar esto, sí, pero no lo podía realmente nombrar con claridad como lo estoy nombrando ahora. Así que sé que esto es un comienzo para lo que viene en Florece en el Intento. Espero poder grabar episodios más seguidos y sobre todo espero poder servirte, responder a las preguntas que tienes, ¿sí? Y sí, ser de servicio, que lo que te comparto te sirva, que sea fácil de aplicar, que sea lo que en ese momento estás viviendo, atravesando, resonando en tu vida. Así que por favor, déjame esas preguntas siempre, siempre los leo, siempre los escucho y si quieren mandarme un mensaje contándome qué les resonó del podcast o sus preguntas o sus experiencias, quienes me han escrito saben que no solo les leo, sino que también les contesto y que les contesto a profundidad y en notas de voz porque realmente aprecio mucho nuestra conexión y la agradezco y la honro profundamente. Así que si quieres hacerlo, ahí está mi inbox, ¿cómo se llama eso? Mi bandeja de mensajes en Instagram disponible y encuentras el link a mi Instagram abajo. Y por supuesto, si quieres ser parte o quieres estar en contacto de forma más directa con la magia de mi alma y estás en este camino de activación de tu alma, estás en este camino de integración de tu espiritualidad con tu terrenalidad y quieres vivir esa integración de forma continua y comprometida para obtener todos estos beneficios del poder vivir una vida en florecimiento espiritual y en propósito divino. Ya sabes que mi membresía Cartas de Dharma es la mejor forma y la forma más accesible en la que puedes acceder a esta activación. Es una membresía en donde recibes una carta canalizada, no solo de forma escrita, con un montón de información simbólica en collages. Ya conoces, quizás conoces mis collages en donde les dejo mensajes simbólicos a través de la superposición de imágenes. Las cartas escritas vienen en formato collage más el escrito, pero también tienes la carta de forma audio porque la vibración de mi voz te está transmitiendo energía, te está generando cosas en tu campo energético, está activando tu campo energético, está limpiando tu campo energético en algunos casos, en otros casos está activando tu campo energético. Es mi alma conversando con tu alma, es mi campo energético conversando con tu campo energético a través de la vibración de mi voz. Así que si quieres vivir esa experiencia, abajo encuentras el link y en estos 2 meses además creé mi página web. Lo sé, ha sido muy grande la expansión y estoy muy feliz por ello. Y en la página web ya encuentras Dharma, escuela en propósito de vida divino. Así que si quieres ser parte de la escuela y ya llevas un tiempo caminando este proceso, si ahorita que hiciste el análisis de si tu espiritualidad está integrada con tu cotidianidad, dices, ok, sí la estoy integrando, pero siento que todavía quiero aún más integración, ya me siento no como aprendiz alquimista, sino que me quiero graduar como maestro, maestra. En este momento el nivel 3 de mi escuela, que se llama maestría, tenemos 3 niveles: iniciación, aprendizaje y maestría. El nivel de maestría tiene abierta la maestría Alquimia Espiritual, que es el acompañamiento, el programa más avanzado de la escuela, que es un acompañamiento 1 a 1, un programa de 6 semanas intensivo en donde vas a trabajar de manera 1 a 1 conmigo y con mis guías espirituales para reconocer tu alma, para realizar tus dones y realizar tu propósito y manifestar una vida en gracia, en propósito divino. Así que si sientes que ese es tu llamado, porque ya llevas un tiempo preparándote como aprendiz y ahora quieres ser maestro, maestra o simplemente reconocer la maestría que ya has cultivado en otras vidas, esa maestría es para ti. Te dejo también toda la información en la descripción. Solo puedo sostener a 6 personas al año y solo trabajo con una persona por vez durante esas 6 semanas o 2 meses, dependiendo. Podemos aplazar unos de los encuentros y eso da un total de 2 meses. Solo trabajo con una persona por vez y ya el primer lugar de este año está ocupado. Así que si quieres ocupar el siguiente lugar que empieza en marzo,
ve y mira esa información y mira si te resuena o tenlo presente por si lo quieres habitar, si quieres vivir esta maestría en el futuro, que lo tengas presente y que puedas alcanzar a obtener un lugar. Les mando un abrazo de oso y por favor, florecitas, no se olviden de florecer en el intento. Les quiero un montón, saben que les quiero un montón. Muchas gracias por haber sido parte de este episodio. Mi energía permanece conmigo. Su energía permanece con ustedes. Que el amor y la paz sean la vida de todos los seres vivos. Gracias por ser aquí. Adiós.